tema 6 que trata sobre protección de las instalaciones frente a sobreintensidades. Daos cuenta que, bueno, a lo largo de esta asignatura, en el tema 4 protegimos a las personas frente a contactos indirectos. En el tema 5 hemos diseñado las instalaciones y más concretamente las canalizaciones para soportar y cumplir con el criterio de la máxima caída de tensión y con la máxima intensidad admisible, y ahora lo que vamos a hacer es proteger a esas instalaciones frente a posibles sobreintensidades que pueden ser de tipo sobrecarga o cortocircuito. Entonces, antes de nada, vamos a entrar en una serie de definiciones previas que tenemos aquí, que son las siguientes, aunque algunas de ellas ya veréis que nos suenan. ¿Cuál es la intensidad de empleo? Pues es la intensidad que circula por la instalación en condiciones normales, es decir, intensidad nominal. ¿Vale? Esa es la que para nosotros va a ser la intensidad de empleo, pues la intensidad nominal de la instalación. Y la intensidad de diseño, bueno, ya en el tema 5 dijimos que la intensidad de diseño generalmente se toma igual a la intensidad de empleo, pero en función del tipo de carga que tengamos, por ejemplo, cuando teníamos motores o lámparas de descarga, en estos casos la intensidad de diseño es mayor. En el caso de motores había que multiplicar la intensidad que demandaba el motor de mayor potencia por 1,25 y la lámpara de descarga era por 1,8. Y luego tenemos la intensidad admisible. ¿Cuál es la intensidad admisible? Es el valor de la intensidad que, circulando en un régimen dado, por ejemplo en régimen de servicio continuo, establece una temperatura en el conductor igual a un valor máximo especificado para ese régimen. Es decir, es la intensidad máxima admisible, la que me determina el criterio de la máxima intensidad admisible de los conductores. ¿Vale? Es decir, cuando en el tema 5 hablábamos de que el XLPE, es decir, el aislamiento de los conductores termoestable, permitía una temperatura de servicio de 90 grados, o cuando para el PVC, para los termoplásticos, decíamos que esa temperatura de servicio era 70 grados. Pues la intensidad admisible es aquel valor de la intensidad que hace que en un conductor con un aislamiento de tipo termoestable la temperatura que se alcance en el conductor sea de 90 grados y con un aislamiento de tipo termoplástico la temperatura que se alcance es de 70 grados. Entonces, que la sobreintensidad va a depender, lógicamente, del tipo de elemento que estemos considerando. ¿Por qué? Pues porque para los conductores, ¿cuál va a ser una sobreintensidad? Cualquier valor de la intensidad que cumpla que sea mayor que la intensidad admisible del conductor. ¿Y para los motores y las lámparas de descarga? Pues cualquier intensidad que cumpla que sea mayor que la intensidad de diseño. Todas estas intensidades van a ser consideradas sobreintensidades en una carga de tipo motor o lámpara de descarga. Y para el resto de cargas, las sobreintensidades van a ser cualquier intensidad mayor de la intensidad de empleo. Bien, entonces, ¿qué tipos de sobreintensidad vamos a tener? Vamos a tener, por una parte, sobrecargas, que ya decíamos en su momento, no recuerdo en qué tema fue, quizás tema 2, ¿no? Hablábamos de órdenes de magnitud y decíamos, pues, 3, 4 veces la intensidad nominal del elemento en cuestión. Pero ¿qué es una sobrecarga en sí mismo? O lo que caracteriza una sobrecarga es que es una sobreintensidad que se produce en un circuito que eléctricamente está sano. Es decir, a priori no hay ningún problema, ningún fallo en nuestra instalación, pero tenemos una sobrecarga. Entonces vamos a diferenciar entre dos tipos de sobrecargas. Una de ellas son las sobrecargas que podemos prever, las sobrecargas previsibles que ocurren durante la utilización normal de la instalación. Por ejemplo, hemos hablado varias veces de ello, arranque de los motores. Pues como
cuando un motor arranca necesita una intensidad 4 veces superior o 5 veces superior, pues eso va a provocar una pequeña sobrecarga en nuestra instalación. ¿O qué más podemos considerar? Pues arranque de motores. ¿Qué más podemos considerar? Pues picos de demanda en una industria, por ejemplo. Y sin embargo vamos a tener también sobrecargas no previsibles debidas a la sobreutilización de la instalación o las cargas, pues que pueden producir averías. Para intentar minimizar el número de sobrecargas no previsibles, pues lo ideal sería llevar un mantenimiento riguroso. Entonces, esto es lo que vamos a considerar corrientes de sobrecarga y también vamos a hablar de las corrientes de cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Pues es una sobreintensidad originada por un defecto de aislamiento de impedancia despreciable, de forma que las intensidades de cortocircuito van a ser de un orden de magnitud mucho mayor que las de sobrecarga, del orden de 10, 20 o incluso más veces la intensidad nominal. Entonces, la protección frente a sobrecargas y frente a cortocircuitos, pues vamos a tener que determinarla en función de efectivamente estos valores que pueden tener. Vamos a empezar entonces con la protección frente a sobrecargas. Entonces, si por un conductor circula una corriente mayor que la admisible, hemos dicho que en los conductores la sobreintensidad se daba cuando la intensidad era mayor que su intensidad admisible. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la temperatura del conductor tiende a estabilizarse en un valor superior a la temperatura admisible, que depende del tipo de aislamiento del conductor. Como ya sabíamos, termoestables, temperatura de servicio 90 grados, termoplásticos 70 grados. Entonces, si esta temperatura del cable se mantiene frecuentemente por encima de su valor admisible, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se acelera su proceso de envejecimiento, lo que puede producir defectos puntuales de aislamiento que originen cortocircuitos. Entonces, ¿qué ocurre en ese punto? Pues que cuando se alcanza esa fase en la que el conductor ya está envejecido, ese conductor se debe sustituir. Entonces, lo que va a producir es que la vida útil de una instalación eléctrica, que puede ser de 20 o 30 años, por el hecho de estar utilizándola en condiciones de sobrecarga de forma habitual, se puede reducir sustancialmente esa vida útil. Con lo cual, va a producir un sobrecoste adicional para nuestra instalación. Con lo cual, la conclusión a la que se llega aquí es que no es deseable operar nuestras instalaciones por encima de la temperatura máxima admisible de los conductores. Vamos a ver cómo es el proceso de calentamiento. Supongamos, en primer lugar, un conductor, ¿vale? Estamos en esta gráfica. Un conductor que parte de la temperatura ambiente y por el conductor empieza a circular exactamente la intensidad máxima admisible. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, lógicamente, la temperatura del conductor, cuando empieza a funcionar, empieza a aumentar poco a poco hasta que, como está circulando a la intensidad máxima admisible, pues, lógicamente, al final se llegará a un equilibrio con el ambiente donde el conductor finalmente estará a la temperatura máxima admisible. Y fijaos que este tiempo de calentamiento no es un tiempo pequeño, ¿vale? De hecho, la norma habla de que el tiempo de calentamiento es mayor que 1 hora. Muy bien, ¿y qué ocurre cuando la intensidad que circula por nuestra instalación es mayor de la intensidad admisible? Pues que, lógicamente, ya no se va a alcanzar la temperatura ambiente como temperatura de equilibrio, sino que se alcanzará una temperatura mayor. Esta es la situación que decíamos que no era deseable, porque produce un envejecimiento acelerado de nuestros conductores. Entonces, fijaos que el tiempo que en esta situación, es decir, cuando la intensidad es mayor que la intensidad máxima admisible, el tiempo de calentamiento también se ve reducido.
en comparación con el caso anterior. ¿Por qué? Pues porque el tiempo de calentamiento es el tiempo que tarda el conductor en alcanzar la temperatura máxima admisible, es decir, sería este punto. Entonces, ¿cuál va a ser el fundamento de la protección frente a sobrecargas? Pues que la protección será efectiva si el tiempo de actuación de la protección frente a sobrecargas es menor que el tiempo de calentamiento. Es decir, lo que vamos a evitar es, hoy, lo que vamos a intentar evitar es que el conductor no supere la temperatura máxima admisible. Entonces, fijaos que esto es importante. Protección efectiva para todas las corrientes de sobrecarga posibles. Es decir, aquí hemos considerado cuando la intensidad era mayor que I sub z, pero podríamos darle un valor. O imaginaos esta otra sobrecarga, en la que vengamos por aquí. En amarillo no se ve muy bien, pero para esta sobrecarga también debemos ser capaces de interrumpir esa corriente cuando superamos la temperatura máxima admisible. Y para esta otra, pues también, en este punto. ¿Vale? Ahí está el kit de la cuestión en la protección frente a sobrecargas. Entonces, para todas las corrientes de sobrecarga posibles, otra forma de verlo es mediante la característica de disparo del conductor y la característica admisible del conductor, donde si trazásemos aquí una vertical, es decir, entramos por una intensidad que está circulando por nuestra instalación del valor que sea, el corte con la característica de disparo, lógicamente lo que nos dice es el tiempo que tarda la protección en actuar. Es decir, esto sería TAC, el tiempo de actuación. Y si seguimos hacia arriba, esto sería el tiempo que tarda el conductor en llegar a la temperatura máxima admisible. Con lo cual, para que nuestra carga o nuestro conductor esté protegido frente a sobrecargas, lo que necesitamos es lo de siempre, que la característica de disparo del dispositivo de protección esté por debajo siempre de la característica admisible del conductor. Es decir, que TAC, como ya hemos visto hace un momento, sea menor que el tiempo que tarda el conductor en alcanzar la temperatura máxima admisible. Para cualquier valor de intensidad, es decir, con este valor de intensidad, con este otro, etcétera, para cualquier valor. Entonces, ¿cuál es la condición práctica? Porque una cosa es el fundamento y otra cosa es la condición práctica de la protección. ¿Por qué? Pues porque normalmente no se conoce la característica de intensidad, tiempo de calentamiento de los conductores. Y por ello, la norma UNE 2040-4060 no, sino 460, establece el siguiente criterio práctico de protección. Un dispositivo de protección, ya sea fusible, interruptor automático, que son básicamente los dos dispositivos con los que vamos a proteger a las instalaciones frente a sobrecargas. Protege de modo efectivo a un conductor si se verifican las condiciones siguientes. La primera condición es que la intensidad de base del conductor sea menor o igual que la intensidad nominal del dispositivo de protección y que a su vez esta intensidad nominal sea menor o igual que la intensidad máxima admisible del conductor. ¿Vale? Es decir, estamos colocando la intensidad nominal, que al final es el elemento de diseño que nosotros podemos tener en nuestra instalación. Es decir, vamos a calcular cuál es la intensidad de base de nuestra instalación, cuál es la intensidad máxima admisible del conductor y luego, pues, por último, lo que hacemos es diseñar el dispositivo de protección y lo pondremos, pues, de forma que se cumpla estas dos condiciones. Y por otra parte, hay otra condición que es la siguiente, que la intensidad I sub 2, que es la intensidad, no sé si os acordáis de este I sub 2, es la intensidad convencional de funcionamiento. Ahora veremos lo que es esto para los magnetotérmicos y para los fusibles. Funcionamiento en T menor que 1 hora. La intensidad convencional de funcionamiento tiene que ser menor o igual que 1,45 veces la intensidad
admisible del conductor. Entonces, ¿qué es I sub 2? Hemos dicho que I sub 2 es la intensidad convencional de funcionamiento en menos de una hora. Entonces, para los magnetotérmicos, si representamos la curva de disparo, esto era algo así, ¿verdad? Esto es intensidad y esto es tiempo. La intensidad I sub 2, recordad que esto era 1,13 veces la intensidad nominal, que era el tiempo que garantizábamos que el interruptor no disparaba antes de una hora. Y este otro valor, que era el valor de la intensidad para el cual garantizábamos el disparo antes de una hora, esto era 1,45 veces I sub n. Pues este valor es I sub 2. Es decir, en los magnetotérmicos, I sub 2 es igual a 1,45 veces I sub n. Y para los fusibles, que es el otro elemento que vamos a utilizar para la protección frente a sobrecargas. Pues para los fusibles, si representamos la gráfica del fusible, que es algo así, ¿verdad? Pues I sub 2, bueno, esto realmente tenía un margen de un 10%, ¿verdad? A un lado y a otro. I sub 2, de nuevo, es el valor de la intensidad que hace que el fusible haya fundido en un tiempo menor de una hora. I sub 2 para los fusibles es igual a 1,6 veces I sub n. Entonces, recapitulando y volviendo a la página anterior, lo que vemos es que para los magnetotérmicos la condición 2 se cumple siempre. Bueno, se cumple siempre que cumplamos la condición 1. Magnetotérmicos. Como tenemos que I sub 2 es igual a 1,45 veces I sub n, 1,45 veces I sub n tiene que ser menor o igual que 1,45 veces I sub z, y lógicamente el 1,45 se me va, y lo que me queda es que I sub n tiene que ser menor que I sub z. Lo que, si cumplimos la primera condición, pues ya la estamos cumpliendo también en la segunda. Sin embargo, para los fusibles sí que tenemos que hacer esa comprobación. 1,6 veces I sub n es menor o igual que 1,45 veces I sub z, y por tanto aquí sí que tenemos que comprobar que efectivamente I sub n sea menor o igual que 1,45 partido 1,6 veces I sub z. Porque este caso es más restrictivo que la condición 1. Bueno, pues cumpliendo la primera condición y la segunda, en caso de que tengamos fusibles, pues estaremos protegiendo nuestra instalación frente a sobrecargas. Vamos a ver la relación que deben cumplir estas intensidades, donde en este diagrama las intensidades, los valores de intensidad que aparecen arriba se refieren a la canalización y los valores que tenemos en la parte de abajo del diagrama se refieren al dispositivo de protección. Entonces, fijaos que hemos dicho que la primera condición, ahora ¿por qué no escribe esto? Ahora, la primera condición es que la intensidad de base sea menor o igual que la intensidad nominal del dispositivo de protección y sea menor o igual que la intensidad admisible por el conductor. Y la condición 2 es que I sub 2 sea menor o igual que 1,45 veces I sub z. Pues fijaos, tenemos la intensidad de empleo o intensidad nominal de nuestro conductor, que puede coincidir o no con la intensidad de base. Si es una carga normal, coincidirá con la intensidad de base, y si es un motor, pues la intensidad de base estará por encima de la intensidad de empleo.
Entonces, entre la intensidad de base y la intensidad I sub Z, ¿por qué no me está cogiendo el boli? Entre la intensidad de base y la intensidad I sub Z tendremos que colocar, pues, la intensidad nominal o de regulación del dispositivo de protección, porque es lo que me está diciendo la condición 1. Y para cumplir con la condición 2, lo que tendremos que ver es que la intensidad convencional de funcionamiento del dispositivo de protección, cuyos valores son estos dos para intensidad, o sea, para interruptor automático o para fusible, tiene que estar por debajo de la intensidad admisible multiplicada por un factor de 1,45. ¿Vale? De esta forma podemos ver gráficamente que se cumple el criterio de protección. Y alguien puede pensar, bueno, pero es que si yo acerco mucho esta intensidad nominal del dispositivo de protección a la intensidad I sub Z, estoy cumpliendo la primera condición, pero sin embargo el dispositivo de protección no dispara o no empieza a disparar hasta 1,13 veces la intensidad nominal. Y eso es cierto, porque recordad que en la característica de disparo de los magnetotérmicos, aquí no empezamos a disparar hasta 1,13 veces la intensidad nominal. Es decir, que si yo tengo un valor de 1,1 veces la intensidad nominal, yo sé que la primera hora no dispara seguro. A partir de la hora, bueno, ya sí puede que dispare, pero no lo tenemos garantizado. Entonces, fijaos que si yo pongo la intensidad nominal muy cerca de la intensidad máxima admisible, pues hasta 1,1 veces o 1,13 veces no dispara antes de una hora. Lógicamente, lo que estamos haciendo en ese caso es exigir a nuestra instalación operar a una temperatura mayor que la temperatura máxima admisible, con lo cual no es deseable, pero estamos cumpliendo con el criterio de protección, porque a partir de una hora ya sí puede que dispare nuestra protección, ¿vale? Entonces lo ideal es no elegir la intensidad nominal muy cerca de la intensidad máxima admisible, sino dejar cierta holgura, ¿vale? Pero con estos dos criterios, estos dos criterios son los que imponen la norma para la protección frente a sobrecargas. ¿Entendido? Dicho esto, ya sabemos cómo proteger las instalaciones frente a sobrecargas y ahora vamos a empezar con la protección frente a cortocircuitos. En primer lugar, vamos a ver cuál es el origen de los mismos. ¿Cuáles son las causas más comunes de los cortocircuitos? Bueno, pues fallos de aislamiento entre dos partes activas o una parte activa y una masa debido a sobretensiones, rotura, envejecimiento. También se pueden deber a defectos en las cargas conectadas por culpa de averías o conexión incorrecta y defectos de conexión en la instalación por culpa de errores de montaje. Nosotros básicamente nos vamos a centrar pues, en fallos de aislamiento entre dos partes activas o una parte activa y una masa. ¿Y qué consecuencias tienen los cortocircuitos? Pues lógicamente se producen unas pérdidas mucho mayores de las que se producen en condiciones nominales de funcionamiento. Además, como en el cortocircuito las intensidades involucradas son muy grandes, los conductores se van a calentar un corto periodo de tiempo, que pueden incluso hacer que estos conductores se destruyan, y además, pues lógicamente se van a producir efectos electrodinámicos debido a la fuerza de atracción o repulsión entre los conductores por los que circula una corriente de cortocircuito. Porque esas fuerzas, en caso de corrientes de cortocircuito, pueden ser muy elevadas. Con lo cual, fijaos que ante un cortocircuito, lo que tienen que hacer el dispositivo de protección es despejar ese defecto cuanto antes, pues para evitar precisamente que el calentamiento sea excesivo o que la fuerza de atracción entre conductores, entre esos conductores, pues sea muy alta. ¿Qué tipos de cortocircuito vamos a considerar? Pues a pesar de que hay más tipos de cortocircuito, en esta asignatura solo vamos a considerar dos. El conocido como trifásico o tripolar, en el que las tres fases se unen en un único punto. Y para el cálculo, pues simplemente lo que podríamos hacer es recurrir al circuito monofásico equivalente. Esto sería tensión fase neutro, ¿verdad? Esta es la impedancia de cortocircuito
de, bueno, sería la suma de impedancias que tenemos desde la red, desde el origen, hasta el punto del cortocircuito, ¿vale? No os la confundáis con la impedancia de cortocircuito del transformador. Y por tanto, ya digo que como es un circuito trifásico equilibrado, podríamos desacoplar el análisis de cada una de estas fases a su circuito monofásico equivalente, ¿vale? Donde tendríamos pues la impedancia de cortocircuito y ya está. Y esto sería tensión fase neutro. Esta sería la intensidad de cortocircuito por la fase que sea. Vamos a decir que esto es I sub CCA, esto sería I sub CCB y esto I sub CCC. ¿Vale? Si el circuito es trifásico equilibrado, lógicamente, luego por el neutro circularán 0 amperios. Entonces, ¿cuál es la intensidad de cortocircuito? Pues la intensidad de cortocircuito en caso de cortocircuito trifásico va a ser igual a tensión fase neutro partido por impedancia de cortocircuito. Esto para el caso de I sub CCA igual en I sub CCB e I sub CCC. Estoy hablando de valor eficaz, que es lo que nos interesa aquí. Aquí nos da igual el desfase de la intensidad de cortocircuito. Lo que tenemos que hacer es detectar que hay una intensidad mayor de cierto valor y tendremos que hacer actuar las protecciones. Y el otro caso de cortocircuito que vamos a estudiar es el cortocircuito bifásico, en el que dos fases entran en contacto por el motivo que sea. Entonces, en el caso de cortocircuito bifásico, lo que tendremos es tensión fase neutro, lógicamente, tensión fase neutro de la otra fase afectada, impedancia de cortocircuito, y ahora, lógicamente, la intensidad de cortocircuito pues circulará a través de este circuito de defecto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, recordad que esto es tensión de línea, que en este caso es la que alimenta al circuito de defecto. Con lo cual, la intensidad de cortocircuito del caso bifásico va a ser igual a tensión de línea, que es la que alimenta a este bucle, partido por 2 veces la impedancia de cortocircuito. Y la tensión de línea, ¿a qué es igual? Pues es raíz de 3 veces tensión fase neutro, ¿verdad? Y esto partido por 2 veces impedancia de cortocircuito. Con lo cual, si recordamos que en el caso trifásico, la intensidad de cortocircuito en el caso trifásico es igual a tensión fase neutro partido por impedancia de cortocircuito, pues de aquí lo que obtenemos es que la intensidad de cortocircuito del caso bifásico es igual a raíz de 3 veces partido por 2 la intensidad de cortocircuito del caso trifásico. Que esto aproximadamente es igual a 0,866 veces la intensidad de cortocircuito del caso trifásico. Esto nos va a hacer falta luego en el diseño de los dispositivos de protección. Ya veréis por qué. ¿Vale? Simplemente saber que la intensidad de cortocircuito en el caso trifásico es mayor que la intensidad de cortocircuito en el caso bifásico. Entonces, para la protección de las instalaciones frente a cortocircuitos, hay que considerar cómo es el calentamiento de los conductores en condiciones de cortocircuito, porque las normas establecen la temperatura máxima que puede alcanzar los conductores en cortocircuito. Entonces, durante el breve tiempo de funcionamiento de la instalación con un cortocircuito, por ella circula una intensidad muy elevada, causando el calentamiento de los conductores. Se va a suponer que ese calentamiento es adiabático, es decir, todo el calor que se genera se emplea en aumentar la temperatura del conductor, no cediendo nada al exterior. Entonces, vamos a aplicar aquí, vamos a desarrollar una pequeña expresión matemática. Entonces, tendremos ahora digo que es cada cosa, esto es delta T y la sección.
esta sería la energía que se disipa durante un intervalo de t sub d segundos en el conductor y por unidad de longitud. Por eso aparece ρ partido por la sección, es decir, esto sería resistencia por unidad de longitud multiplicado por la intensidad de cortocircuito al cuadrado y al hacer la integral, como todo esto es constante, por T sub D, ¿vale? Con lo cual sería energía disipada en el conductor por unidad de longitud. Y aquí tenemos, pues, C sub E es el calor específico del conductor. Del conductor me refiero al material conductor, cobre o aluminio. Delta es la densidad. Delta T es la temperatura. Bueno, el incremento de temperatura, lógicamente. Incremento de temperatura. Y S es la sección del conductor. Con lo cual, si desarrollamos esta expresión, lo que tenemos es, como hemos dicho, esto no depende del tiempo, con lo cual lo que tenemos aquí es ρ partido por S por la intensidad de cortocircuito al cuadrado y por T sub D. Esto es igual a C sub E por delta por el incremento de T y por la sección. Si me quedo aquí con la intensidad de cortocircuito al cuadrado por T sub D y paso aquí el calor específico, el delta T, aquí tendría sección al cuadrado y esto sería ρ, ¿cierto? Daos cuenta que todo lo que tenemos aquí es función del tipo de conductor y ya está. Bueno, y del material aislante, porque el delta T, en el delta T influye el material aislante. Con lo cual, esto para nosotros, una vez que determinamos el tipo de conductor aislante, va a ser una constante que vamos a llamar K. Pero bueno, como es una constante y le vamos a dar un valor K, para simplificar un poco esta expresión, lo que vamos a hacer es decir que esto es raíz de K. De forma que si elevo al cuadrado, puedo decir que la intensidad de cortocircuito al cuadrado por T sub D es igual a K por S al cuadrado. ¿Vale? Simplemente para poder simplificar un poco esta expresión, que tampoco simplifica demasiado, pero bueno, así se suele expresar. Bueno, entonces, fijaos que este término que tenemos aquí a la derecha, podríamos pensar en él como la energía que soporta el conductor hasta alcanzar la temperatura máxima admisible en condiciones de cortocircuito. Sí, 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 toda la razón. Esto debería ser K cuadrado para poderlo agrupar. He hecho yo el pensamiento inverso. Esto sería K cuadrado. ¿Vale? Ya digo que esto es solo nomenclatura, que como esto es una constante, nosotros podemos jugar con esa constante elevándola al cuadrado, haciendo raíz o lo que sea. En este caso, como dice la compañera y me ha corregido muy bien, hay que elevar al cuadrado para poderlo agrupar de esta forma. Entonces, estaba diciendo que este término de la derecha era como la energía que soporta el conductor antes de alcanzar la temperatura máxima admisible en cortocircuito. De forma que para la protección efectiva necesitaremos que el tiempo que tarde la protección en actuar sea menor o igual que K por S al cuadrado partido por la intensidad de cortocircuito al cuadrado. ¿Vale? De todas formas, ahora particularizaremos esta expresión para interruptor automático y para fusibles. Lo importante aquí es el concepto de la K, que viene determinada por, como hemos dicho, el material conductor y el tipo de aislamiento. Entonces, aquí os he puesto algunos valores. Por ejemplo, cobre más PVC, pues tiene una K de 115. Cobre más XLPE, una K de 135. La K viene en unidades de amperio por, esto no me lo sé de memoria, amperio por segundo
a un medio, elevado a un medio, y partido por milímetro al cuadrado. De forma que al multiplicarlo por sección me queda amperio por segundo a un medio, y al elevarlo al cuadrado me queda amperios al cuadrado por segundo, que es una medida de energía, ¿vale? Por eso decía que esto es como la energía que aguanta o que es capaz de absorber el cable antes de alcanzar la temperatura máxima admisible en cortocircuito. Entonces, la regla general de protección frente a cortocircuitos, ¿en qué va a estar basada? Pues la condición que debe cumplirse para que una instalación eléctrica esté correctamente protegida contra cortocircuito es que existan dispositivos capaces de cortar toda corriente de cortocircuito, esto es importante, toda corriente de cortocircuito, antes de que los conductores y las conexiones sufran ningún daño, por efectos térmicos o bien por efectos electrodinámicos. Esta condición, que es de carácter puramente cualitativo, se va a concretar a continuación para la protección frente a cortocircuitos mediante interruptores automáticos y mediante fusibles. La clave aquí es que estos dispositivos tienen que ser capaces de cortar toda corriente de cortocircuito. Ya vimos en el tema 2, en la parte de modelos, que conforme nos vamos alejando del origen de la instalación, las impedancias que nos vamos encontrando contribuyen a reducir la intensidad de cortocircuito. Sin embargo, a pesar de que esa intensidad de cortocircuito se vea reducida, hay que interrumpirla de forma muy rápida también, ¿vale? Así que ya podéis intuir por dónde van los tiros a la hora de proteger frente a cortocircuito. Vamos a empezar entonces por la protección mediante interruptor automático. Fijaos lo que os estaba diciendo ahora mismo, que en función del punto de la instalación en el que se produce el cortocircuito, lógicamente, si este conductor tiene una impedancia asociada, la intensidad de cortocircuito que se va a producir al final de la instalación va a ser menor de la intensidad de cortocircuito que se produce al principio de la instalación. Digo al principio de la instalación porque fijaos que el dispositivo de protección está aquí, de forma que la intensidad máxima de cortocircuito que va a tener que despejar este dispositivo será la que se produce efectivamente aquí. Y la mínima, pues la que se produce aguas abajo. ¿Vale? Se supone que todo lo que ocurre en el lado primario del transformador, pues tendrá que estar protegido pues, por otros dispositivos que se encuentren aguas arriba en en el esquema completo de la instalación. Pero además daos cuenta que la intensidad de cortocircuito máxima se producirá cuando tengamos un cortocircuito trifásico, y para la intensidad de cortocircuito mínima tendremos que considerar el caso bifásico, que ya hemos visto que tiene una intensidad de cortocircuito algo menor, 0,866 veces la intensidad de cortocircuito trifásico. Entonces, para la protección de las instalaciones frente a cortocircuitos mediante interruptor automático, vamos a tener que cumplir con tres condiciones, que son estas que tenemos aquí. La primera, lógicamente, la intensidad del poder de corte o el poder de corte de nuestro interruptor automático va a tener que ser mayor que la intensidad de cortocircuito máxima que se puede establecer en nuestra instalación. Es decir, si continuásemos esta gráfica por aquí, si esta fuera la intensidad del poder de corte o el poder de corte de nuestro interruptor automático, la intensidad de cortocircuito máxima que se pueda producir en nuestra instalación tendrá que ser algo así. ¿Por qué? Pues porque si fuera mayor que el poder de corte, ese dispositivo no puede proteger a la instalación porque en caso del cortocircuito máximo no protege. ¿Qué más? La segunda condición hace referencia a que nosotros queremos que para cualquier cortocircuito quien dispare sea el disparador magnético del interruptor automático, que es el disparador rápido. Entonces, para garantizar esta condición, lo que tenemos que hacer es que todos los cortocircuitos, incluyendo el de menor corriente, por eso hablamos de intensidad de cortocircuito mínima, todos los cortocircuitos sean despejados por el disparador magnético. Por tanto, esta I sub A es la intensidad que asegura el disparo magnético
del IA. Es decir, lo que ya sabíamos de cuando el interruptor magnetotérmico es de tipo B, la intensidad I sub A es 5 veces la intensidad nominal, tipo C, la intensidad I sub A es 10 veces la intensidad nominal, y tipo D, la intensidad I sub A es 20 veces la intensidad nominal, ¿verdad? Pues gráficamente lo vemos aquí. Tenemos que la intensidad que asegura el magnético es este valor, pues tiene que ser menor que la intensidad de cortocircuito mínima que se puede producir en nuestra instalación, que se puede producir en el tramo que está protegido por nuestro dispositivo de protección. Tiene sentido también, ¿no? Pues sí, para mi gusto tiene sentido. ¿Y cuál es la tercera condición? Dice que la intensidad de cortocircuito máxima tiene que ser menor o igual que I sub B, donde I sub B es la intensidad que soporta nuestro dispositivo de protección antes de alcanzar la temperatura máxima admisible en cortocircuito. Esto se va a ver mejor en esta otra pantalla, ¿vale? La tercera condición hemos dicho que la intensidad de cortocircuito máxima tiene que ser menor que la intensidad que soporta nuestro conductor. Vamos a ponerlo por aquí. Intensidad que soporta nuestro conductor. Entonces, fijaos que aquí lo que tenemos es, en esta gráfica, intensidad cuadrado tiempo, que esto es, pues, energía. Entonces, si la intensidad de cortocircuito máxima es este valor, que lo que hace es el interruptor automático dejaría pasar toda esta energía, y sub B es aquel valor de la intensidad que hace que deje pasar exactamente Ks al cuadrado. ¿Vale? Otra forma de ver esta condición, a mí me gusta más esta otra, es decir, que la intensidad de cortocircuito máxima al cuadrado por el tiempo que dura el cortocircuito tiene que ser menor o igual que K por S al cuadrado. Es decir, que la energía que deja pasar el interruptor automático cuando tenemos la intensidad de cortocircuito máxima, esto es energía que deja pasar, energía que deja pasar el IA, tiene que ser menor o igual que la energía que soporta el conductor. Digo que me gusta más esta expresión porque aquí I sub B, bueno, podríamos definir I sub B como Ks al cuadrado partido por T sub D, ¿vale? Pero sería aprenderse una expresión adicional. Prefiero aprenderme directamente esta. No sé, vosotros si lo veis de la otra forma, pues mejor. Pero a mí esta expresión me gusta más. Daos cuenta que aquí el caso más limitante, como los interruptores magnetotérmicos o los interruptores automáticos, a partir del disparo magnético, prácticamente el tiempo que tarda en disparar es independiente del valor de la intensidad. El caso en el que el interruptor automático deja pasar más energía es cuando tenemos la intensidad de cortocircuito máxima, porque ya digo que el tiempo de disparo es prácticamente independiente del valor de esa intensidad. Porque ahora veremos que en el fusible ocurre algo distinto. Muy bien, ¿entendido entonces los tres criterios de protección para los interruptores automáticos? Vale, pues seguimos entonces ahora con los fusibles. Para los fusibles, ¿qué vamos a exigir? Pues, lógicamente, bueno, fijaos que aquí tenemos el fusible, la intensidad de cortocircuito máxima que puede ver el fusible será la que tengamos aquí, y la mínima, pues la que tengamos al final
del tramo que estamos protegiendo con dicho fusible. ¿Qué le vamos a exigir a los fusibles? Pues que el poder de corte sea mayor que la intensidad de cortocircuito máxima. Esto, de nuevo, es lógico. Y además, prácticamente se puede garantizar siempre porque la intensidad o el poder de corte de los fusibles es muy alto, ¿vale? Normalmente del orden de kiloamperios, 20, 100 kiloamperios. De hecho, lo dice, si leéis el libro, dice que eso en instalaciones industriales se cumple prácticamente siempre. ¿Qué más le vamos a exigir a los fusibles? Pues que la intensidad de cortocircuito mínima sea mayor que I sub A. Pero claro, ¿qué es I sub A en los fusibles? I sub A en los fusibles, si vemos esta gráfica, tenemos la característica de tiempo de fusión, intensidad del fusible y la característica de tiempo, intensidad o intensidad admisible tiempo del conductor. Por la forma que tienen las gráficas de los fusibles, que es de este estilo, hay un punto en el que se cortan las características del conductor y del fusible, a partir del cual la gráfica del fusible siempre está por debajo de la del conductor. Por tanto, lo que hay que garantizar es que el mínimo cortocircuito que se puede producir en nuestra instalación sea mayor, el valor de esa intensidad sea mayor que el punto donde se cortan el fusible y el conductor. ¿Vale? Pero realmente esta condición es difícil de saber si la estamos cumpliendo o no. Entonces lo que se hace es lo contrario. O sea, lo que se hace es recurrir a esta tercera condición, donde lo que tenemos es que la intensidad de cortocircuito mínima al cuadrado por el tiempo de fusión del fusible sea menor o igual que K por la sección al cuadrado del conductor, donde esto sería energía que deja pasar el fusible antes de fundir. Y de nuevo, este término es energía que soporta nuestro conductor. Fijaos que en este caso estamos hablando de intensidad de cortocircuito mínima. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que tarda el fusible en fundir es mucho más alto cerca del punto de corte, es decir, para cortocircuitos mínimos, que conforme la intensidad de cortocircuito es mayor. Por tanto, el caso más restrictivo es el caso de la intensidad de cortocircuito mínima. ¿Vale? Entonces, en el fusible, realmente, esta condición hemos dicho que prácticamente se cumple siempre en baja tensión. Esta condición nos es difícil de conocer porque no vamos a tener habitualmente las características del fusible y del conductor, pero si no tendríamos que comprobarlo también. Entonces, en los fusibles lo que vamos a ver es que la energía que deja pasar el fusible antes de fundir, en el caso de cortocircuito mínimo, sea menor o igual que la energía que soporta el conductor. Muy bien. Perfecto. Pues yo creo que con esto terminamos la teoría del tema 6, que ya veis que era bastante escueta, y pasamos a hacer problemas. Tengo preparados 3. No sé si hoy va a dar tiempo a hacer los 3. No me importa porque si no hacemos hoy uno y el viernes 21 de mayo, último día de clase, hacemos los otros 2. Estamos por los problemas del tema 6. Tenemos 3 problemas y 40 minutos hoy y hora y 40 el último día de clase. Vamos con el problema 1. Aquí vamos a necesitar de los conocimientos que ya utilizamos en el tema 2 en la parte de modelos, porque fijaos que de nuevo vamos a tener una red, un transformador con los datos de caída de tensión en la resistencia de cortocircuito, etcétera, etcétera, y además tendremos pues datos adicionales como el coeficiente térmico del cobre con aislamiento EPR. Entonces, dice, el sistema trifásico de la figura está alimentado por una red de 20 kilovoltios y 25 megavoltiamperios de potencia de cortocircuito, con una impedancia inductiva pura.
Los cables de cobre tienen esta resistividad, tienen el efecto EPR y su coeficiente térmico es K igual a 143 amperios segundo elevado en medio partido por milímetro cuadrado. Y se desprecia de estos cables la reactancia, es decir, vamos a suponer que la impedancia es puramente resistiva. Se pide calcular las impedancias complejas de la red, del transformador y de los cables referidas al devanado de baja tensión. Bueno, pues esto ya os digo que es como si estuviéramos de nuevo en febrero y estuviéramos resolviendo un problema del tema 2. Vamos a recordar cómo era esto, porque nos va a hacer falta prácticamente para todos los problemas de cálculo de cortocircuito. Para la red, ¿qué sabemos? Conocemos la tensión de la red en el primario, son 20 kilovoltios, pero como nos están pidiendo las impedancias en el lado de baja tensión, pues nos tendremos que fijar en los 0,4 kilovoltios y en la potencia de cortocircuito de la red. ¿Cómo era esto? Bueno, era de la forma, pues si tenemos la red, vamos a coger el equivalente monofásico de la red, tendríamos algo así, ¿verdad? Esto sería la impedancia de la red referido al secundario, que hemos dicho que es puramente inductiva, y lo que estamos haciendo es cortocircuitar los terminales de la red. Esto es tensión nominal de la red referido al secundario, partido por raíz de 3, y esto sería intensidad de cortocircuito. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Se cumple la intensidad de cortocircuito de la red es igual a tensión nominal de la red en el secundario partido por raíz de 3 y partido por la impedancia de la red en el secundario. Y por otra parte se cumple que la potencia de cortocircuito, potencia aparente de cortocircuito, es igual a raíz de 3 veces tensión nominal de la red en el secundario por la intensidad de cortocircuito. Si sustituimos aquí, esto nos queda raíz de 3 por tensión nominal de la red por tensión nominal de la red partido por raíz de 3 y partido por la impedancia de la red del lado secundario. Este raíz de 3 con este raíz de 3 se me va y esto me queda tensión nominal de la red en el secundario, o sea, en el secundario, sí, y al cuadrado partido por la impedancia de la red en el secundario. De forma que la impedancia de la red es igual a tensión nominal al cuadrado partido por SCC, es decir, 400 voltios al cuadrado partido por, esto eran 25 megavoltiamperios, pues 25 por 10 elevado a 6. ¿Esto a qué es igual? A mí me sale 6,4 miliohmios. Y dándonos cuenta de que la red es inductiva pura, eso significa que toda la impedancia es de tipo inductivo y de valor pues 6,4 J miliohmios. Vamos con el transformador. Del transformador que conocemos, conocemos su potencia nominal, potencia aparente nominal, la relación de transformación y las caídas de tensión en la impedancia de cortocircuito al completo y la caída de tensión en la resistencia de cortocircuito. Entonces, vamos a poner transformador. ¿Cómo era esto? Esto era caída de tensión en la impedancia de cortocircuito del transformador en tanto por ciento era igual a la impedancia de cortocircuito del transformador en secundario, por ejemplo, por la intensidad nominal en el devanado secundario, partido por tensión nominal en el devanado secundario, partido por raíz de 3, y todo esto multiplicado por 100, donde además sabemos que la potencia nominal es igual a raíz de 3 veces tensión nominal en el secundario por intensidad nominal en el secundario. De forma que la intensidad nominal en el secundario es igual a potencia nominal partido raíz de 3 por tensión nominal en el secundario. Esto es igual entonces a ZCC2 por potencia nominal partido por
raíz de 3 veces tensión nominal en el secundario por tensión nominal en el secundario partido por raíz de 3. Raíz de 3 con raíz de 3 se me va, me queda un 100 aquí multiplicando y esto es igual finalmente a ZCC2 por SN partido por tensión nominal en el secundario al cuadrado y multiplicado por 100. De forma que lo que me interesa aquí, que es calcular ZCC2, va a ser igual a tensión nominal en el secundario al cuadrado por epsilon sub ZCC tanto por ciento partido por 100 veces la potencia nominal del transformador. Esto es 400 al cuadrado, esto es 5%, esto es 100 y esto es 50 kilovoltios amperios. 50 por 10 elevado a 3. Y esto a mí me da 0,16 ohmios. Ahora para la resistencia de cortocircuito tendremos que utilizar una fórmula similar a esto que acabamos de hacer. Es decir, vamos a tener que, voy a despejar directamente con este desarrollo. Resistencia de cortocircuito en el secundario es igual a tensión nominal en el secundario por epsilon ahora de RCC en tanto por ciento y partido por 100 y la potencia nominal del transformador. Esto es igual a 400 al cuadrado por 1,5 partido por 100 y por 50 por 10 elevado a 3. ¿Esto cuánto da? 0,048 ohmios. Como tenemos resistencia e impedancia, para sacar la reactancia, porque el transformador tiene parte real y compleja, pues podemos decir que ZCC2 al cuadrado va a ser igual a RCC2 al cuadrado más XCC2 al cuadrado, de forma que XCC2 al cuadrado va a ser igual a ZCC2 al cuadrado menos RCC2 al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Mentira, entonces ya esto no es al cuadrado. Voy a intentar borrar así, vale. Entonces, ¿esto cuánto da? Bueno, pues introduciendo estos datos aquí, a mí me sale que XCC2 al cuadrado, XCC2 es 0,1526. 0,1526 ohmios. Y por tanto, ZCC2, que es un número complejo, es igual a RCC2, que es 0,048, más XCC2, que es 0,1526 J ohmios. ¿Vale? Ya tenemos la impedancia de la red y ya tenemos la impedancia de cortocircuito del transformador. ¿Qué nos falta? Nos falta ya solo la impedancia de los cables referidos al devanado de baja tensión. Entonces, no sé si aquí tenemos una hoja adicional, pero sería lo ideal porque si no se nos va a hacer muy grande esta página. Voy a cargarme esto y voy a duplicar esto. Y voy a borrar tinta de la página. Eso es. De forma que podemos continuar por aquí. Entonces, para el cálculo de la impedancia de los cables, tenemos que atender a la resistividad, que la tenemos aquí, la resistividad del cobre. Fijaos que ya no me están dando el coeficiente de temperatura, con lo cual no podemos extrapolar esta resistividad a otras condiciones.
Y tenemos la longitud de los cables y la sección de los mismos. Longitud del cable y sección de los mismos. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es decir pues, que para el cable 1 la impedancia de 1, vamos a llamar, va a ser igual a ρ por L1 por S1, que es igual a 0,017 por 70 y partido por 10. ¿Esto a qué es igual? A 0,0, mentira, 0,119 ohmios. Y para el cable 2, la impedancia del cable 2 será igual a ρ por L2 partido por S2. Esto es igual a 0,017 por 70 partido por 6. Y esto es igual a 0,1983. Pues ya está. Este sería el primer apartado, que es básicamente cálculo de impedancias. ¿Para qué queremos el cálculo de las impedancias? Pues para ahora en el apartado 2 calcular las corrientes de cortocircuito trifásico al principio y al final de los cables. Es decir, vamos a calcular la intensidad de cortocircuito al principio del cable 1 y al final del cable 1. Y vamos a calcular la intensidad de cortocircuito al principio del cable 2 y al final del cable 2. Bueno, realmente la intensidad de cortocircuito en este punto y en este punto va a ser la misma porque se supone que toda la impedancia del cable se encuentra aguas abajo del fusible, porque este tramo es despreciable, ¿vale? Por tanto, esta intensidad va a coincidir con esta. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle nombre a estos puntos del circuito. Este sería el punto A1, este sería el punto A2 y este sería el punto A3. Pues venga, intensidad de cortocircuito en A1. ¿Alguien me lo quiere decir? Para no hablar yo tanto. Bueno, me están preguntando concretamente por el cortocircuito trifásico, ¿vale? Eso es. Tensión fase neutro, partido por qué impedancias tenemos hasta el punto A1. La impedancia de cortocircuito, que es la del transformador, referida al secundario, eso es. Y ya está. ¿Alguien discrepa de lo que dice Jorge? Es verdad. O sea, hay algo mal. ¿Por qué? Porque hemos considerado la impedancia de cortocircuito del transformador, pero hasta el punto A1, la red, están diciendo que es inductiva pura, es decir, tiene impedancia. La hemos calculado. Pues lógicamente vamos a tener que considerar la impedancia de la red referida al secundario. De hecho, bueno, a lo mejor es que lo que deberíamos haber hecho es representar el circuito monofásico equivalente, ¿no? Sería la red, los 400 voltios partido rey de 3, ¿vale? Tensión nominal de la red en el secundario partido por rey de 3. Ahora vamos a tener la impedancia de la red en el secundario, la impedancia de cortocircuito del transformador en el secundario y este ya sería el punto A1, ¿vale? Por tanto, esta intensidad que vamos a calcular ahora es la intensidad de cortocircuito en A1. Pues esto es, entonces,
400 partido por raíz de 3, partido por la impedancia de la red, era 6,4 J por 10 elevado a menos 3, más la impedancia de cortocircuito del transformador, que era 0,048, más 0,1526J. 1526J. Recordad que tenéis que introducir las J en la calculadora y esto a mí me sale 1390 con un desfase de menos 73 grados. A mí el desfase aquí me da absolutamente igual porque lo que me piden es el valor eficaz de la intensidad de cortocircuito. Con lo cual, bueno, esto sería el número complejo, le pongo la raya, pero a mí lo que me interesa es el valor eficaz de la intensidad de cortocircuito en A1, que es 1390 o 1,39 kiloamperios. Venga, ¿qué más? Al principio y al final de los cables. Pues al final del cable 1, es decir, tengo que considerar ahora también la impedancia del cable 1, a lo que hemos llamado Z1. Bueno, que le he puesto la raya número complejo, pero realmente es un número real. Este sería el punto A2 y, por lo tanto, esta será la intensidad de cortocircuito en A2. Pues venga, en A2 igual a, no, A2 punto y coma. O sea, punto y coma, 2 puntos. En A2 tendremos intensidad de cortocircuito, va a ser igual a lo que teníamos antes realmente, pero teniendo en cuenta Z1. Pues venga, esto es 400 partido por raíz de 3, 6,4 J por 10, me he comido la J, por 10 elevado a menos 3, más 0,048, más 0,1526 J y más 0,119. Y esto a mí me sale 1001 a 43 grados. Ya digo que el desfase me da absolutamente igual. Esto es el número complejo, pero a mí lo que me interesa es el valor eficaz de la corriente de cortocircuito en A2, que es, pues, aproximadamente 1 kiloamperio. Vale, aquí el problema es que no me ha dejado espacio, pero yo creo que puedo hacer esta triquiñuela. Esto es maravilloso, ¿eh? ¿Veis cómo en la pizarra de la presencial no soy capaz de hacer estas cosas? Pues aquí sí. Bien, y entonces hasta el punto A3 solo tendremos que considerar, aparte de todo lo que hemos considerado ya, la impedancia del cable 2. Pues metemos aquí la impedancia del cable 2, Z2, la habíamos llamado, este es el punto A3 y por tanto esta es la intensidad de cortocircuito en A3. En A3. La intensidad de cortocircuito en A3 va a ser igual a todo lo anterior. Esto es un número complejo. Esto es 400 partido por raíz de 3. Esto es 6,4 J por 10 elevado a menos 3, más 0,048, más 0,1526 J, más 0,119 y más 0,1983. 0,1983. Esto a mí me sale 579,6. El desfase me sale menos 20, 23, es que no lo veo bien, amperios. Y de nuevo, a mí esto me da igual, lo único que me interesa es el valor eficaz de la corriente de cortocircuito en A3.
Y esto es igual a 579,6 amperios. Bien, fijaos que hasta aquí esto ha sido un problema del tema 2. Vamos a incorporar lo que hemos aprendido en el tema 6, que es elegir unos fusibles para proteger los cables contra cortocircuitos. Y me especifican que el fusible 1 protege el cable 1 y el fusible 2 protege el cable 2. Es decir, el fusible 1 tiene que tener en cuenta esta intensidad de cortocircuito máxima y esta intensidad de cortocircuito mínima, y el fusible 2 tiene que tener en cuenta esta intensidad de cortocircuito máxima y esta intensidad de cortocircuito mínima. ¿Por qué? Pues porque fijaos que si el fusible 2 no estuviese, el fusible 1 tendría que proteger también frente a cortocircuitos al final del cable 2 y tendría que tener en cuenta esa intensidad de cortocircuito mínima, ¿vale? O sea que me tienen que decir qué porción de la instalación o qué tramo de la instalación protege cada dispositivo. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones de protección de los fusibles? Frente a cortocircuitos. La primera era que la intensidad del poder de corte fuera mayor que la intensidad de cortocircuito máxima que veía cada fusible. Bueno, fijaos que realmente aquí el dato es este, que es la familia de curvas, la familia que queda un poco en plan el padrino, la familia de curvas de fusibles que tenemos para elegir. Entonces, el poder de corte no lo sabemos porque eso debería ser un dato de cada fusible. Pero vamos a suponer que todos estos fusibles tienen una intensidad de poder de corte superior a la intensidad de cortocircuito trifásico en A1, que es la intensidad o el poder de corte que necesita el fusible 1 para proteger ante cortocircuitos trifásicos en A1, que esa intensidad era 1,39 kiloamperios. Se garantiza que todos los fusibles tienen una intensidad o un poder de corte superior. Y para el fusible 2 tendría que ser superior a 1 kiloamperio, con lo cual también. Luego teníamos la condición de que la intensidad de cortocircuito mínima tenía que ser mayor que la intensidad I sub A, donde I sub A, recuerdo que era el punto en el que se cortaba la gráfica del fusible con la gráfica de la instalación, es decir, si esto fuera el fusible, esto era I sub A. Pero claro, no tenemos la gráfica de la instalación, tenemos la gráfica de los fusibles. Con lo cual tenemos que recurrir directamente a la tercera condición, que era que la intensidad de cortocircuito mínima al cuadrado por el tiempo de fusión, es decir, la energía que deja pasar el fusible antes de fundir, tiene que ser menor o igual que la constante K del conductor por la sección al cuadrado. Y toda esta información sí la tenemos. Entonces, para el fusible 1, ¿cuál va a ser la intensidad de cortocircuito mínima? Pues va a ser la intensidad de cortocircuito en A2, pero como eso es cortocircuito trifásico, vamos a tener que multiplicar esa intensidad, que es de 1 kiloamperio, por 0,866. La intensidad de cortocircuito mínima para el fusible 1 va a ser igual a la intensidad de cortocircuito trifásico en A2 multiplicado por raíz de 3 partido por 2. Esto aproximadamente es 0,866 kiloamperios. Bueno, lo que es lo mismo, 866 amperios. Esta es la intensidad de cortocircuito mínima que va a tener que despejar el fusible 1. Entonces, el fusible 1, conocemos la K y la sección del conductor. La sección del conductor son 10 milímetros cuadrados y la K es 143. Pues el tiempo máximo que puede tardar el fusible en despejar la intensidad de cortocircuito mínima
el tiempo de fusión tiene que ser menor o igual que K por S al cuadrado partido por la intensidad de cortocircuito mínima al cuadrado. ¿Esto qué es igual? Hemos dicho que esto era 143, esto era 10, esto va al cuadrado y esto es 866 al cuadrado. Y esto a mí me sale 2,73 segundos. ¿Qué hacemos con este tiempo de fusión? Pues este tiempo de fusión nos lo llevamos a la gráfica de la familia de los fusibles. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a entrar por esa intensidad mínima, intensidad de cortocircuito mínima para el fusible 1, ¿eh? Hemos dicho que es 866 amperios y tenemos un tiempo de fusión igual a 2,73 segundos. Por tanto, short circuit current, corriente de cortocircuito prevista, 866 amperios. Esto es 100, esto es 1000, esto es 900, esto es 800. Por tanto, el 866 aproximadamente va a estar por aquí. ¿Vale? Aproximadamente. ¿Y cuánto es el tiempo que tienen de prearco estos fusibles? Pues nosotros necesitamos que el tiempo de fusión sea menor de 2,73 segundos para esta intensidad. Por tanto, esto es 1 segundo, esto es 2, esto es 3, el 2,73 está aproximadamente por aquí. Ya veis que esto es bastante aproximado, ¿eh? Esto va a ser t igual a 2,73 segundos. Y esta intensidad es 866 amperios. Por tanto, ¿qué fusibles son válidos para proteger nuestro cable 1? Pues, lógicamente, todos aquellos que hayan fundido antes de los 2,73 segundos para una intensidad de 866. Es decir, este funde en este punto, este, es decir, todos estos fusibles que estoy señalando aquí serían válidos. Fijaos que hay uno que prácticamente funde a la vez que nuestra instalación funde también o alcanza la temperatura máxima, con lo cual este fusible no es deseable. El primero deseable sería este, que se corresponde con el de 100 amperios de intensidad nominal, ¿vale? Serían válidos el de 100, el de 80, 63, 50, todos esos serían válidos porque interrumpen la corriente de cortocircuito antes de que la instalación sufra daños. ¿Está entendido el procedimiento? 100 amperios de intensidad nominal para el fusible 1. Si además, bueno, fijaos que en ningún caso me están hablando de sobrecargas, pero podríamos haber hecho el cálculo. ¿Por qué? Porque conocemos estas cargas que consumen una potencia de 25 kilovatios a 400 voltios, que sea resistiva pura significa coseno de phi igual a 1, y podríamos dimensionar los fusibles, pues ya que estamos, para que también frente a sobrecargas. Eso habría sido un apartado 4 que estaría bastante bien. Os lo dejo para vosotros. Porque ahora todavía nos falta dimensionar el cable 2. ¿Vale? Esto básicamente sería calcular la intensidad que demanda la carga. Como es resistiva pura, la intensidad de base coincide con la intensidad nominal. La intensidad máxima admisible de los cables no la conocemos, pero bueno, por lo menos que la intensidad nominal del fusible esté por encima de la intensidad nominal que demanda la carga, ¿no? Sí. Y fijaos que eso sería en este conductor. Y en este conductor tendríamos que dar tanto la intensidad que demanda esta carga como la que demanda esta otra. Es decir, aquí en el cable 1 vamos a tener el doble de intensidad. Porque al ser resistiva, en ambos casos, los dos tienen coseno de phi y por lo tanto se pueden sumar alegremente. Entonces, para el cable 2, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, considerar la intensidad de cortocircuito mínima que ve el cable o el fusible 2.
que es la intensidad de cortocircuito trifásico en A3, pero escalado por un factor de 0,36. Esta intensidad son los 579,6 que hemos hablado antes. Pues para el fusible, la intensidad de cortocircuito misma es igual a la intensidad de cortocircuito trifásico en A3 multiplicado por raíz de 3 partido por 2, y esto es igual a 502 amperios. Y por tanto, el tiempo que tarda en fundir el fusible 2 debe ser menor o igual que K por S al cuadrado partido por la intensidad de cortocircuito mínima de este fusible, o sea, que es el fusible al cuadrado. Esto es igual, la K coinciden porque los conductores y materiales aislantes son los mismos, pero la sección ahora es de 6 milímetros cuadrados. Esto va al cuadrado, esto va partido por 502. Entonces, el tiempo que debe tardar el fusible 2 en despejar el cortocircuito bifásico al final del cable 2 es de 2,92 amperios. Y la intensidad de cortocircuito en ese caso es 502. Con lo cual, lo que hacemos es irnos de nuevo a la familia de fusibles. Ahora entramos por 100, 200, 300, 400, 500. Esto es 502. Y el 2,92, pues lógicamente estará un poco por encima de la recta anterior. Esta es la recta de t igual a 2,92. Y por lo tanto, este es el punto de corte. Nos valdría, aparentemente, el primer fusible que nos valdría, con qué oportunidad, sería este, ¿verdad? Este fusible a priori corta antes de los 2,92. Quizás es un poco justo, pero bueno, aparentemente hay cierta holgura. O sea que el de 80 ya me valdría. También me valdría todos estos. Fijaos que cortan los 502 bastante antes. Pero claro, hay que garantizar también que la intensidad nominal del fusible sea superior a la intensidad de base del conductor en cuestión. Para el fusible 2 podemos decir que elegimos el de intensidad nominal igual a 80 amperios. Nosotros en el examen os diremos o bien que elijáis el de mayor intensidad nominal o de alguna forma os explicaremos cuál podéis elegir, ¿vale? O sea, y también estará suficientemente para llegar a... ¿Vale? ¿Entendido?